tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto enorme poderlos saludar otra vez en este programa, después de una semana intensa donde, bueno, hay muchos temas de qué hablar. Y como siempre en También Opinamos, donde el análisis, la opinión, el debate y la información se encuentran en cada video. Doy la más cordial bienvenida en este espacio, otra vez ya de regreso, José Manuel Hernández. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias. José Manuel aquí está con nosotros y también Christopher Cuellar. Christopher, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el público de También Opinamos. Mira, un momento te gorra la de Cuellar. Hay que hacer mano de gorras, pero de Medina y José Manuel, José Carlos y Valerie. Un saludo a ellos que están pues, de vacaciones. Valerie, pues, como saben, por cuestiones de salud no está con nosotros. Pero bueno, eso no importa para estar aquí informando, debatiendo temas importantes. Y hoy vamos a debatir, hablar o analizar tres temas importantes. Uno que dejamos a la deriva la semana pasada, que es el tema de Sabludovsky, el lado oscuro del periodista. Otro tema también importante es lo que está ocurriendo en Grecia, que ese más que nada fue a petición de alguien en ask.fm que nos dijo, oye, hablen de Grecia, ¿no? Y otro tema también que es importante, la elección interna para la dirigencia nacional del PAN. Entonces vamos a comenzar con el programa. Esto es También Opinamos, más libre que nunca. Comenzamos. Me gustó el video anterior. Sí, es lo que también yo lo Le decía. puso el intro, el fondo musical y pusiste el... Bueno, estamos de vuelta y con muchos temas, como decíamos, tres temas importantes, pero nos detenemos con el tema de Sabludovsky. Como sabemos, el pasado jueves, 9 de julio, nos enteramos de la muerte, ya de hecho es una semana. Sí, hace una semana fue cuando hace 8 días. nos enteramos de la muerte de este periodista y que bueno, que la otra semana fue más que información que de opinión. Y ahora pues vamos a opinar, como estamos en También Opinamos. Un periodista que muchos dividen su etapa periodística en dos, la dividen en dos, en Televisa y fuera de Televisa, en Radio Centro. Christopher y José Manuel, ¿qué les dice el personaje Sabludovsky? ¿Qué les dice su trayectoria periodística? ¿Qué les dice su trabajo? ¿Qué les dice él? ¿Qué les dice Sabludovsky? José Manuel Hernández. Pues un periodista que realmente se me hace, bueno, yo sí lo veo como un par de aguas en el periodismo mexicano, no tanto por el periodismo que él hacía, sino por, como vimos, el primer noticiario que se vio aquí en México fue dirigido a cargo de él. Pero bueno, también tenemos ese otro lado de este periodista. Y bueno, lo que se me hace interesante es que él, sí, como lo decías, ¿no? Es una parte de lo que vivió en Televisa. Y bueno, un periodista que a mí sí, bueno, es un periodista de los viejos periodistas, no es un periodista nuevo, es un periodista que, pues vamos, fue educado yo creo a la antigua, un periodista que salió desde hace mucho, que bueno, tampoco bueno, la especialidad de él no era periodista, ¿no? Tenía otra carrera aquí, pero pues yo creo que es un periodista que se dedicó a dar solo noticias, no a debatir ni entrar tanto a los temas que ellos venían. Se dedicaba a dar las noticias tal como cual. No se me hace un gran periodista, sino es de un lado de lo que hizo él, el parteaguas de hacer el primer noticiario en México. Y es por eso yo creo que muchos periodistas en estos momentos lo recuerdan, no tanto por la voz crítica de él, ¿no? Sino por esa parte histórica. Esa parte histórica, José Manuel Hernández, También Opinamos. Christopher Cuellar, ¿qué te dice Sabludovsky? Bueno, pues Jacobo Zabludovsky es una figura que, pues si bien en el siglo pasado en nuestro país pues marcó una etapa muy larga, ¿no? Como pionero, se puso como pionero en el principal medio de comunicación, que lo fue Televicentro, Televisa México, etc. Bueno,
como tal, pues ha sido una de las principales figuras del periodismo viejo, del periodismo de antaño, de un periodismo que si más bien pues favoreció mucho al gobierno mexicano de esas épocas. Más que nada, yo lo veo como un pionero de ese periodismo de antaño, porque si más bien ahorita en la actualidad pues ya tenemos más voces, tenemos más periodistas, tenemos más cadenas de televisión, bueno, más cadenas de radiofusión, entre otras cuestiones, o sea, tenemos más variedad. Y en esas épocas del siglo XX no había tanto esa radiofusión variada, o sea, solamente era uno diversidad, ¿no? O sea, no había diversidad. Entonces, si más bien, pues lo podemos, yo lo puedo considerar no como no como el iniciador del periodismo mexicano, porque pues más que nada él estuvo siempre, todo su trabajo fue con Televisa, toda su trayectoria la tuvo con Televisa. No lo puedo considerar como el iniciador del periodismo mexicano, porque el periodismo mexicano está dividido en varias partes, varias cuestiones, pero más que nada sí lo puedo considerar como un pionero nada más. O sea, Jacobo Zabludovsky marcó una etapa, y esta etapa pues también tiene su lado oscuro. Su lado oscuro, Christopher Cuellar, también opinamos. Bueno, es cierto, ¿no? Creo que coincido con ambos, aunque el tema del periodismo es muy interesante por analizar. En efecto, Zabludovsky le apostó a la televisión, a las noticias por televisión, y que eso fue algo novedoso. Eso fue lo que más... Algo novedoso, sí, y que es a lo que más le apostaron. López Dóriga ha dicho que fue el que llevó a los reporteros a la televisión, que hizo periodismo a la televisión. Que aunque hay que ver qué definición de periodismo tenemos. Entonces, ¿qué es periodismo para López Dóriga, o para Zabludovsky, o para uno? O sea, ¿qué definición tenemos de periodismo? Un periodismo que es oficialista, un periodismo que toma la casetilla, los comunicados de prensa como noticia, y esa es la noticia, y ese es el periodismo, y ese es el programa, y se acabó. O un periodismo que se atreve a cuestionar el sistema, cosa que no hizo Zabludovsky. En efecto, hay que entender a Zabludovsky en dos etapas. En la de Televisa, que fue querido, que fue respetado, que fue alabado y idolatrado por el sistema, por el gobierno. Y en la otra, en Radio Red, en Radio Centro, que aparte de servir como, ¿cómo decirlo?, que sirvió para quitar a otro periodista importante de la época, que fue José Gutiérrez Vivó, de la radio, que es otra historia que a veces no da tiempo de contar. Y además, pues sí, sirvió para ser más plural, dio voz a la oposición, que alguien como Zabludovsky dar voz a la oposición a López Obrador, pues es algo interesante, creo yo. Entonces, pero si vemos la segunda etapa de Zabludovsky, vamos a entender y vamos a ver que no tuvo tanto peso como en su primera etapa de periodista, que fue en Televisa. No hubo tantos premios nacionales de periodismo bueno, de hecho no tuvo ningún premio nacional de periodismo desde el 2001, que llegó a Radio Red, y que desde el 2001 el premio nacional de periodismo se ciudadanizó, la ciudadanía ha dado ese premio ahora. Entonces, bueno, hasta... Solo ha recibido uno en el... Sí, recibió... 1900... Pero lo recibió en la época de Televisa. Sí, sí, sí. En su época de oro, en la época del oficialismo, sí, en la época que a los políticos les convenía quedar bien con él. Claro. Era como el sueño ser entrevistado por él, el sueño de aparecer en su programa, ¿no? Y pues, ahora ya no, ahora ya hay esa diversidad que permite conocer las posturas de la información. Bien, Zabludovsky, como decía al inicio, como han dicho ustedes también, pues sí, fue la innovación de la televisión, pero tanto del periodismo no, porque no aportó algo a la información. Él lo que aportó fue a un sistema oficialista, nada más. Él aportó la vocería al gobierno. Él no aportó algo nuevo, algo novedoso, algo donde la gente tuviera bases y dijera, bueno, ¿por qué tenemos 70 años del PRI? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer algo a nuestro favor? O sea, estuvo en momentos clave el 68, el 88, y hay que recordar que la información en ese momento del PRI la tenía privilegiada, y era evidente, y no se podía hacer nada, porque esas eran las costumbres del sistema en aquel entonces.
Aquí habría que recordar los clásicos, quienes sí hicieron algo por el periodismo, quienes rompieron o quienes trataron de fragmentar ese periodismo oficialista, porque él sería decano del periodismo pero oficialista, no de un periodismo ciudadano, no de un periodismo que sea una base de la sociedad mexicana para democratizar a la sociedad. Hay que recordar que para la democracia, o que un país sería democrático, debe de contar con medios de comunicación libres y plurales, tener derecho a la información, derecho a... bueno, todo lo que hemos hablado aquí anteriormente, en otros programas. Entonces, Zabludovsky no lo representó, y no lo representó ni en Televisa ni en Radio Centro, en sus épocas no lo representó. El periodismo que sí hizo un cambio, o que trató, como decimos, de fragmentar ese periodismo oficialista, fue un periodismo revolucionario, un periodismo encabezado por Julio Scherer, encabezado por Miguel Ángel Granado Chapa, Vicente Leñero, y también en la radio, que fue un parteaguas en la radio, José Gutiérrez Vivó, que hay que recordar, ya vimos en la televisión que Zabludovsky fue el pionero, sí. El pionero. Sí. Pero en la radio el primero fue José Gutiérrez Vivó. Y en la radio, si comparamos esos periodismos, el periodismo de Vivó hizo lo que Zabludovsky no hizo, que fue darle voz a la sociedad y decir, un medio puede solucionar los problemas de la gente. Primeramente, pues dando reportes del tráfico, entrevistando a los personajes y preguntando cosas que no se preguntaban en la época. Que no hubo esa censura con Gutiérrez Vivó porque él se limitaba a su trabajo, de informar a la gente, de utilizar el medio que era Monitor, de aquel entonces, para ayudar a la gente, para informarla. No era un periodismo que pegara, no era un periodismo de esos que ahora se utilizan desgraciadamente para atacar, ¿no? Era un periodismo, que tiene sus errores, José Gutiérrez Vivó, igual que Zabludovsky, sus aciertos y errores, como todo ser humano. Nada más el hecho de informar y sí, ya está ahí. Él hace su trabajo. No hablar sí, más, como no, Aristegui. Ni hablar, no, Aristegui tiene porque un periodismo. ya te da tu opinión. Tiene un periodismo, también José Gutiérrez Vivó lo daba. Aristegui, la diferencia de Aristegui es que ella le ha apostado al periodismo de investigación, cosa que Gutiérrez Vivó y Zabludovsky no han hecho. Esa es otra cosa. Aristegui tiene una pionera en esto, aquí en la radio, ese periodismo de investigación, que no es de opinión, Sí, que no. uno puede Sí, porque tenemos los espacios por Claro, hablar. claro. Pero vaya, si vamos ya a lo actual, bueno, Aristegui fue la... Y Julio Scherer fue el que dio el parteaguas al periodismo, pero en la prensa escrita, Sí. igual que Granado Chapa, con el golpe de Excelsior, que por cierto ya se cumplió su aniversario de aquel momento, y en noviembre se fundó la revista Proceso, de aquel año. Exacto. Entonces creo que lo que pasó aquí es que hubo como personajes en la historia del periodismo, en el caso de Gutiérrez Vivó, en el caso de Julio Scherer, que trataron de romper con ese periodismo oficialista que encabezó durante muchos años en el programa 24 horas Jacobo Zabludovsky. Y lo hicieron uno en la prensa escrita, en Proceso, en el Excelsior en su momento, y otro lo hizo en la radio. Ahora bien, yo no... ¿Cómo decirlo? Ahora eso de decir que es periodista bueno, periodista malo, pues depende a quién le preguntamos. Porque al PRI parece que es su periodista favorito, ¿no? Si le preguntamos, no sé, a un chairo, pues decir, no, o sea, pues es el vendido, es hijo de Escarramín, o algo así, una tontería así, ¿no? Sí. Pero lo que sí hay que mencionar que también, como ya decimos, Zabludovsky hizo lo suyo en la televisión, pero quien tuvo mayor peso, y lo vemos ahora, es Scherer, y es Granado Chapa, y José Gutiérrez Vivó, y lo vemos por la gente. Sí, Zabludovsky era cercano a la gente, la historia de la Merced, muy bonito, eso no se discute, pero quien tuvo mayor aceptación y quien tuvo mayor reconocimiento no fue Zabludovsky, y lo vemos. En el funeral, que estábamos casi al mismo tiempo funeral, aquel jueves, y con el programa, pues fue Azcárraga, fue López Dóriga, fue Adela Micha, fue Katy de Artigue, me parece, pero vaya, no hubo una mayor de políticos como que trataba de mantenerse al margen en ese asunto, ¿no? Cuando en este hecho tratan de sacar ventaja. Sí. Dicen, no, estamos con la familia, después lo sentimos, me ha sentido pésame, y todas esas cosas que se Bueno, pagan. es que también ya muchos políticos de su etapa de oro, pues bueno, ya sí. a la fecha yo creo ya unos ya ni Pero viven, otros ni están aquí. Pero recuerda que la historia nos vende la idea de que, y nos la está vendiendo en los medios oficialistas como Televisa,
que Sabludowski fue parte de aguas del decano del periodismo. Televisa siempre se expresa además con sus... Sí, con sus cosas. aliados, ¿no? Que hay que recordar también la salida de Sabludowski en Televisa, que no fue nada nota, Sí. fue la renuncia. Uno dice que fue por lo de Abraham, su hijo, que no le dieron el espacio que él iba a dejar. Y bueno, ya saben que en la política, en el periodismo y en el amor de todo se vale. Pero creo que sí, Sabludowski lo que enseñó, creo que enseñó a la sociedad mexicana es a no seguir las líneas del oficialismo, sino desviarse. Y creo que la lección que él deja a la que sí, pues es parte de la historia y es parte, evidentemente, Sabludowski del periodismo, es parte de la historia, mala de la historia, pero es parte de la historia, sí, ¿no? Creo que deja la lección de ir por el camino oficialista, que te dejará un programa por tantos años y que al final de cuentas te van a quitar cuando no le sirvas, o bien irte por la línea incómoda del periodismo, que es ser crítico, que es hacer investigaciones, reportajes, que le duela al sistema, pero pues cada línea tendrá sus consecuencias, buenas o malas. Entonces yo creo que lo que enseña Sabludowski, saber por cuál línea, si en el oficialismo o por la línea o por el camino de ser incómodo, de ser inclusive considerado, y que es lo que tachan los políticos, ¿no? Que están en contra de México, ¿no? Que por criticar al gobierno, al sistema, estás en contra de México. Uy, qué mal ciudadano, ¿no? Qué mal mexicano por criticar a México, ¿no? Si nosotros lo que queremos hacer es mover a México. No sé si quieren agregar algo al debate. Mira, yo digo que si Jacobo Sabludowski, como dirán algunos chairos, se vendió, pues más que nada, pues también pónganse su papel. O sea, a mí también, vamos a poner un ejemplo. Ahorita te lo voy a preguntar a ti, porque tú vas para esto, tú vas para el periodismo. Ay, no, pues. Yo no, pues a mí no me gusta. Pero bueno, por ejemplo, yo si fuera importante informador de noticias, el principal en el país. Televisa. Sí. Pues sí, ¿para qué le decimos Sí, que no? sí. Televisa es el principal. Ajá, entonces es lógico que va algo que yo voy a querer sacar como noticia y al gobierno no le parezca, ya sea cualquiera que esté en el gobierno, pues llegan y me censuran, obviamente, porque no le conviene. Y si yo hablo, a pesar de que me lo censuren y de que me tachen ahí, de que no lo diga o X cosa, porque eso se hacía en la época de Sabludowski, le tachaban las noticias lo que debía decir y lo que no debía de decir. Ahora, entonces... Lo que pasaba en la época de Sabludowski era que había una línea de gobernación y decían, esto sale, esto no sale. Exacto. Con una llamada de gobernación a la prensa y Televisa, sí. Esto no va a salir, o eso desvíenlo, o pongan esto por cual. Y ya, era así, se acabó. Sí. Entonces, aún así, si yo quisiera también, a pesar de que me están diciendo que no lo diga, yo lo digo, pues o una de dos, o te ponen un alto, te matan a algún familiar, etcétera, o te matan a ti mismo. Entonces yo también lo veo así, desde ese modo, o sea, estoy poniendo en peligro mi vida o la vida de algún familiar o de algún conocido mío si yo voy en contra de lo que no me están permitiendo. Ahora también en esos tiempos porque en los tiempos, ¿no? Ajá. Como dijo Digo, hasta ahorita todavía pues, ya han habido muchos periodistas muertos, ya han habido, sigue la misma cosa, la inseguridad, todo esto. Hay más medios de información, claro. En ese tiempo también, o sea, irte con otro medio informativo, ¿cuál? Con ninguno. Porque Televisa era el único. Acuérdate que en esa época también hay que era predominante y que quiero comentar lo que dices que es interesante. Hay antes, que ya no pasa desgraciadamente, era que los periódicos eran quienes suministraban la información, que era Excelsior, Novedades, pues, en fin, Sí, que había una gran diversidad de periódicos, que la mayoría eran oficialistas, con honrosas excepciones, ¿no? Y que las honrosas excepciones como revistas que había, pues eran quitadas o no circulaban seguido. Es interesante eso porque y yo entiendo eso, ¿no? Bueno, Sabludowski comenzó su carrera en un medio oficialista. Y era eso, ser oficialista o quedarse en la calle o no comer o en fin, ¿no? Claro. Tiene dos sopas. Inclusive él declaró en algún momento que eran los tiempos, en efecto, eran los tiempos del oficialismo, eran los tiempos del, bueno, en el sistema, todavía seguimos en el presidencialismo. Sistema paísta. Sí, pero en el presidencialismo, 75 años. donde el presidente tenía el control de todo. Y creo que sigue pasando en Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría. Sí, toda la pandilla López prisa, Portillo. toda la banda.
Madre. Y que en efecto dices, no, pues si no le queda de otra, y si esto me conviene, me da dinero, Claro. pues adelante, ¿no? O sea, Pero creo que tendríamos aquí como ejemplo, y vuelvo a recalcar, en la prensa escrita, en la radio, en la prensa escrita en el sentido de tener a Scherer que da el golpe al Excelsior, cuando el Excelsior también le sirvió el sistema, porque también le sirvió, también le sirvió antes de que llegara Julio Scherer. Al llegar Julio Scherer se dan columnistas plurales, se da un cambio en la rotativa, en la información que uno dice, y bueno, o sea, esto no es algo oficialista, esto es algo más plural, y que dijeron, a cara nos conviene. Y fue cuando Echeverría dijo, pues a ver cómo le hacen, por la cooperativa en ese entonces, a ver cómo le hacemos, pero Julio Scherer se va. Y renunció, terminó yéndose con un sequito de periodistas, estaba Carlos Marín, Leonardo Chapa, Vicente Leñero. Hicieron un proceso que también les costó trabajo, porque en ese entonces acuérdate que el papel periódico, como el de la jornada, era una única empresa que era Pizza. En ese momento, quién sabe, me vale más, ya por el internet, ya para un buen de empresas, sí, ya para qué. Entonces en ese momento también ahí se censuraba. Sí. Y en este caso, si ponemos de ejemplo, pues ellos lucharon contra corriente, contra un medio, contra un papel que era pues, censurado, o era una cuestión de monopolio, y eso también era un factor de censura, y que lucharon contra ello, comprando papel periódico en el mercado negro, de contrabando. Y se enfrentaron a muchas cuestiones, ¿no? También la jornada de su inicio también, o sea, de que se puede, sí te puede costar la vida, en efecto. Y eso y en el país que vivimos, donde en esa época no era tanto, ya se vieron signos con la muerte de Manuel Buendía en su momento, un periodista también que fue colaborador del Excelsior en las épocas de Scherer, pero vaya, se puede. O sea, ahora dijo, pues no, me quedo con la comodidad, pero otros dijeron que no, vamos a luchar por una libertad de expresión, que la hayan conseguido o no, pues se ha dado avances, eso sí, porque si no hubiera así, ni estaremos aquí hablando sobre este tema, con eso lo decimos todo, no en YouTube no podríamos hablar del tema y nos censurarían, no podría haber medios libres de expresión, que era la cosa sin internet. Esa es la ventaja, que en internet en este momento no nos pueden censurar aún, quién sabe. Vamos a esperar, ojalá que no nos censuren. Es que mira. Pero vaya, hay que pensar eso, si queda en la resignación, o mejor ser rebeldes y decir, óyeme, vamos a luchar contra esto, ¿no? Claro. Ya depende de cada quien. ¿Pues ¿van algo que agregar? Pues sí, yo lo que me gustaría agregar es que el periodismo siempre se define de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto social en el que estemos hablando. No podíamos hablar de un periodismo crítico antes, pues no se tenían carreras universitarias en las que pudieran ingresar y poder formarse como verdaderos periodistas, ¿no? Antes los periodistas pues tenían otras profesiones, no era a lo que se dedicaban. Y esto es abogado. Sí. Y como tal, pues realmente no tenían una preparación encaminada a lo que era la comunicación y el periodismo, ¿no? Son cosas muy distintas, es una profesión muy respetada y muy grande, y que bueno, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que hacía Zabludovsky, ¿no? Yo creo que el no tener esas armas, no digo que no estuviera preparado, pero el entrar en comunicación y periodismo es otro entorno, y al no tener estos medios, pues vamos, se va al mejor postor, ¿no? Yo creo que sí, pero también aquí yo creo que contrae la convicción, porque en efecto tiene razón, en esa época no había carrera en las universidades de periodismo, ya está mucho después, ya sí, tuvo, ¿no? Pero vaya, yo creo que cuando hay convicción le digo, pues si tengo una expresión aquí informar con la verdad, pues adelante, ¿no? Digo yo. Sí. Inclusive aquí lo vemos, entonces opinamos. Ninguno de los de aquí tenemos la carrera de periodismo, salvo Valerie, que ya está apenas en pro de... Sí. Pero vaya, aquí que tenemos a un militar, a José Carlos que quiere ser psicólogo, a José Doctor me dice, bueno, en mi caso que sí voy para allá, espero llegar allá. Vaya, no hay una formación, yo entiendo que en esa época no había pues libros o todo, pero vaya, el periodismo también es una carrera muy vieja y que siempre ha existido. Es como casi es como el del sexo servicio, de la prostitución, casi de la antigüedad. Digo, el sexo servicio es más. O sea, la comunicación siempre ha habido. Sí. Desde los juglares, en Roma se inició poniendo pancartas ahí de lo que pasaba en los pueblos. Oye, fíjate lo que le pasó a fulana de tal, ¿no? O sea, eso siempre ha existido. Evidentemente no hay una reglamentación o un código de ética que te dijera,
o códigos deontológicos que te dijeran esto, hay que ser objetivo. Pues no, porque a veces en esto, si lo vemos aquí, te gana pues la emoción o la opinión, ¿no? Porque si en una noticia, pues evidentemente tú tienes tu opinión, entonces esto está mal, o eso está bien, ¿no? Si cada quien, y eso es lo que falla a lo mejor, y que en efecto, como bien dices, ¿no? Pues bueno, si le llegaron al precio, el mejor postor, pues venga, de aquí me agarro, ¿no? Claro. Pero creo que aquí, y por ejemplo, Hernán Chapa era abogado, y pues valió más sus ganas de periodista y de su inteligencia para ejercer un periodismo bueno, esa palabra es muy subjetiva, bueno, ¿no? Pero un periodismo, digamos, crítico y revolucionario, igual que Scherer, porque Scherer no es periodista, no estudió Derecho, pero lo dejó truncado, y también, o sea, desde ahí también se agarran base de lo que hizo Scherer, que también tiene su historia de Scherer, de todas tiene su historia, Sí, pero claro. vaya, dentro de lo bueno o malo, pues hay que recoger un poco de lo bueno de cada uno para ir armando, bueno, la historia, y de todo lo malo, pues bueno, de lo bueno fue que hizo esto, lo otro, ¿no? Pero creo que, pues sí, en esa época no había tanto estudio periodístico Sí, como no, ahora lo hay, como ahora. y aún así, aunque lo haya, pues vemos que a cada vendido chayotero en la Sí, televisión sí, y en la sí. radio. O sea que hay estudios, ya hay hasta maestrías, hoy está viendo una noticia en la SAI que él tiene una maestría sobre el tema de comunicación, y está ahí cada chayotero, o sea, cuando hay dinero de por medio poder, tengas el estudio que tengas, te va a llamar. O sea, si tu ambición Sí, claro. o tu meta de vida es quiero ser millonario, quiero tener poder, lujos, mujeres, hombres, lo que sea, te va a llamar, seas abogado, seas periodista, seas albañil, seas lo que sea, te va a llamar el poder, el dinero. Si esa es tu meta de vida, si tú quieres ejercer una carrera, bueno, yo quiero ser militar para salvar a la patria, bueno, pues tengas dinero, lo vas a hacer, ¿no? O yo quiero ser optometrista, no por el dinero, sino para ayudar a la gente que vea mejor el mundo. Bueno, tenga dinero. Son dos visiones. Sí, o sea, cada quien tiene dos visiones. Ir por el poder, que en efecto los medios lo dan, porque estar enfrente de una cámara y un micrófono da poder. El de influir conciencias, es decir, manipular, en fin, tratar de convencer, ¿no? Estar aquí es un poder. Digo, yo en mi caso, más que poder, es mejor condición de vida. Bueno, condición Mejor de vida. estatus social. Sí, como quieres llamar. Eso Pero vaya, es lo primordial bueno, también. esa ese es tu meta. Y esa no es una, Sí, hay es varias. una de varias. Sí, Claro. pero vaya, hay quienes dicen, yo quiero ser poderoso. O sea, Tener, unos periodistas no decir, yo quiero ser poderoso, tener un espacio informativo Sí, e influir personas conciencias, entrevistar y acabarlos y, o sea, venderme al diablo. Sí. Y hay otros que no, que ha habido periodistas que no, yo quiero ejercer la pluma de la prensa o el micrófono de la radio, la cámara de televisión para informar bien, aunque me cueste la vida, y vemos que ha costado la vida de varios periodistas en Así nuestro es. país. Bueno, pues ese es el tema, no sé si quieren agregar algo más rápidamente, porque ya creo que no sé cuánto tiempo llevamos de programa. mucho. Ya mucho. Sería todo. Bueno, pues vamos a un corte aquí pequeño, a ver qué poner, o si no, no ponen nada. Y regresamos con el tema de Grecia, que también es polémico, el tema de Grecia. ¿Ya comenzamos? Ya. Bueno, pues regresamos, ya también opinamos con más temas importantes de hablar en un día como este. Y el tema de Grecia, que también ha causado polémica desde la otra semana. Bueno, saber qué es lo que está pasando en Grecia y si va a afectar o no afecta al país. En fin, muchos temas. ¿Qué opinas sobre el tema de Grecia, sobre lo que está pasando en dicho país? Ver ahí a la Troika, al Fondo Monetario, a Alemania. ¿Tú qué puedes decir sobre el tema? Bueno, pues como lo hemos visto en las noticias, en varios medios de información, en las redes sociales, en muchos lados, pues Grecia es uno de los países que tiene la
economía por debajo de los suelos en el ámbito de la Unión Europea. Vemos muchos conflictos, sobre todo porque pues quieren ayudar a que el país no se vaya totalmente a la ruina, a la quiebra, o sea, algo así, como dirían Chairo time. muchos chairos, ¿verdad? Pero Un saludo a los chairos que nos ven. un saludo. Pero bueno, se quiere hacer esto por parte de la Unión Europea porque pues Grecia está en muy malas condiciones económicamente hablando. Quieren salvar al país, pero pues digo, es una cuestión que pues de eso se encarga la Unión Europea, ¿no? De que su moneda esté bien, o sea, no esté por debajo de los suelos ni esté muy baja, sino que se establezca, que esté pues más o menos en una estabilidad buena. A mí no me gusta la economía, tengo pues ya digo, llevé un poco de esto, de introducción, fíjense nomás, introducción a la macroeconomía y a la economía internacional, nacional, pero no me gusta. Señor Coyer en economía. No, Bien, salió usted. no me gusta, ni soy chingón en este tema. Yo tengo amigos que sí van para allá, que sí les gusta, pero en mi caso no me convence este tema, ni siquiera sabría opinar bien de este tema, porque para esto hay que tener conocimientos de la economía o de cómo puede, o sea, no es forzoso en una economía como tal el tema, ¿no? Pero sí saber todas esas cuestiones, ¿no? Que conllevan a que un país esté en estas condiciones, lo que es Grecia. Digo, Grecia, pues como lo estamos viendo aquí en el periódico, pide a la Unión Europea un acuerdo de reformas. Igual de que investigues, Lo releo. Es que yo soy de noticias, no soy de periódico. Pero bueno, es un caso que lo vemos de este modo. Se ha estado hablando de que podría afectar a otras comunidades económicas, a otras comunidades, a otros países, a otras organizaciones, como tales son el Fondo Monetario Internacional, el Tratado de Libre Comercio, el Comersur, México. Sí, pero no es un tratado de comercio con Grecia, es con... No. A los países de ese tratado, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, a eso me refiero, no a la organización ni a que se haga un tratado de libre comercio con Grecia. No, dije Tratado de Libre Comercio del Norte, el Telecán, que se firmó en 1993. Bueno, aquí fíjate, ya estamos entrando en terrenos económicos, pero vamos a aterrizar el tema de Grecia, porque tú me estás diciendo. En efecto, la deuda no solamente con Estados Unidos. Aquí una tabla de la BBC, pues vamos a ver a quién le debe Grecia, ¿no? Le debe a Alemania, entre lo que es la Unión Europea, bancos locales y otros, le debe 68.200 millones de euros. A Francia le sigue, o sea, le debe primeramente a Alemania. Luego le debe a Francia, que son 43.800 millones de euros. Le sigue Italia, con 38.400 millones. España, con 25.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional, que le debe 21.400 millones. El Banco Central Europeo le debe 18.100 millones. Holanda, 13.400. Estados Unidos, 11.300 millones. Y así hasta Finlandia. Ya le debe un chingo para ir a cabo. Tanto en la cuestión europea, en países europeos, como en países americanos. Que es el caso de Estados Unidos, aquí nada más que viene aquí en la gráfica de la BBC que nos informa. En este sentido. La deuda, pues bueno, trasciende a 320.000 millones de euros. Déjame esa información para que lo investigue. Entonces, que pues bastante dinero, ¿no? La cuestión aquí es que le dicen a Grecia. O sea, Grecia. Hay que recordar, en la cuestión de Grecia es interesante. Porque hace un año, hace tiempo, llegó un gobierno de izquierda, que es Tsipras. Que no se había visto, que fue boom, ¿no? Entonces también es interesante. Lo que le dicen y lo que quiere es, bueno, ayúdame con la deuda, pero si te ayudamos, cabrón, con la deuda, implementa unas reformas.
que huele al neoliberalismo, algo que está pasando en todo el pinche mundo. Que aquí nada más creo que habla de la cuestión de las jubilaciones, las pensiones a los adultos mayores. Entonces, bueno, pues aquí es el tema. Muchos aquí en México aplaudieron el referéndum que fue el no. O sea, que le preguntaron que si querían aceptar las medidas de la Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Comisión Europea. Y la gente, la sociedad griega con un 61% de electores dijo que no querían esta ayuda que les iba a dar la Troika, que se le denomina estos organismos económicos. Entonces dijeron, obviamente no les causó mucha gracia a Alemania, a los países que tienen la deuda con Grecia, y ahora Grecia lo que quiere es ayudar. Aquí la cuestión de que habíamos, bueno, dicho señor José Manuel, porque también, al igual que José Manuel Christopher, un servidor, no es nuestro mero mole la economía, porque como decía Cuellar, es un tema complejo. Y el tecnicismo son temas que, pues vaya, a los que van para RI, pues a lo mejor sí les puede interesar, ¿no? Los que van para economía, pero pues uno que es más politiquero, otro que es más chairo, otro que es más para autometría, bueno, pues la economía, pues que sí nos afecta, evidentemente. A nuestra crisis lo estamos viendo con el dólar que llegó a 16 pesos. 16, 50. Sí, más o menos. O sea, el chiste ya rebasó los 15 pesos. La cuestión aquí, como dice el señor Mario, es la cuestión social, ¿no? O sea, esto es una bronca política, porque esto es política, desgraciadamente, sí, afortunadamente. Pero hay que recordar que todas esas cuestiones políticas afectan a alguien, o a varios. En este caso es la sociedad griega, que nada más pueden sacar $60, 60 euros, me parece que diariamente en cajeros automáticos, los bancos están cerrados. Es como que están no saben qué vaya a pasar. Es la cuestión, y creo que fue una decisión inteligente eso, hizo que no soy economista, creo que fue inteligente, porque haber dicho Grecia, bueno, si está ese problema, pues mejor lo restringimos o condicionamos el tema del dinero de los bancos, porque si no va a haber un flujo de capital y se va a ir el dinero de Grecia, y pues a veces nos amolamos y ya valimos madres. Entonces creo yo, pensando políticamente, fue algo correcto. A ver si hay algún economista que vea el programa y que diga este pendejo que está diciendo y nos pueda corregir y se ponga el debate chido. Pero si no, pues, pero creo yo. Ahora, la cuestión aquí es esto: ¿cómo nos afecta o por qué nos afecta si está en Grecia, no? ¿Y si es la Unión Europea? Y si la Unión Europea. Acuérdate que en marzo es cuando hacen sus comidas, sus reuniones de la Unión Europea en México, ¿no? Y que inclusive fue Peña Nieto hace poco allá y estuvo ahí. Bueno, una historia muy larga. Hay que recordar que también México propiamente no tanto, pero sí países de Latinoamérica exportan a Grecia. Entonces, y la Unión Europea. Entonces, al ver este problema, pues no le compran o le compran menos, entonces también se ahorca la cuestión. Ahorita todo, desgraciadamente, esto es como una gripe. Si un país se enferma, permite que usted tiene problemas económicos, pues todos se enferman, porque la economía va ligada. Quiera uno o no quiera uno, va ligada. Y lo estamos viendo con el dólar, que ya llegó a 16 pesos. Sí, evidentemente. O sea, que ya nos fregamos, porque nuestra moneda depende del dólar. Cosa rara, ¿no? Somos soberanos y la economía mexicana depende del dólar y del petróleo, porque pues sube mucho y ya valimos gorro. Pero aquí creo que desgraciadamente es un tema político, que es necesario un debate, sí, pero más que un debate necesitamos conocer e informarnos, saber cuál es la problemática, porque sabemos que se debe esto. Y también algo de lo que, pues, ¿por qué uno se endeuda también? La cuestión, sí, que a México también ha pasado. O sea, no a tal grado como Grecia, de que cierren el HSBC, el Bancomer, que nada más digan, pues sacar 50 pesos diarios. No, hasta ese grado donde hemos llegado aún. Pues ojalá que no lleguemos, por favor, que digan, ojalá que no lleguemos a ese extremo. Ahí la necesidad hay. Pero, pues, ¿por qué uno se endeuda? Porque gasta uno de lo que no tiene, gasta de lo que no tiene. Entonces, una cuestión, el gasto público, muy aquí hay un dato que nos da la BBC, el gasto público aumentó un 50% entre el 99 y el 2007, mucho más que en otros países de la eurozona, o sea, crece, o sea, gasto de más, entonces pues eso afecta mucho. Ahora también otro tema, pues bueno, hay que tener que informar. Y eso es interesante sabiendo que hay un gobierno de izquierda, ¿no? Sí. Que aumente el gasto público Sí, o sea, evidentemente hay que recordar, si nos vamos a las clases de la preparatoria, de la cuestión política,
la cuestión de la izquierda y la derecha, ¿no? Que la derecha va más a lo económico, a lo financiero. En este caso, en los tiempos que vivimos, pues la derecha va más hacia el neoliberalismo y la izquierda se supone que va más hacia lo socialista. No al 100% porque hay un socialismo que lo han usado como... Hay diferentes tipos de Sí, socialismo. pero por eso lo han usado como tanga de putas, de aquí para allá. O sea, ni saben qué es el pinche socialismo, pero ahí lo utilizan como su estandarte, ¿no? Como el partido del trabajo. Sí. Así, que en paz descanse. Pero vaya, se supone que la izquierda debe de estar en pro de la economía, de la gente popular, o sea, de las causas de algo que sea el observador, lo que hace todo el observador. Y es interesante lo que dice, bueno, hay una izquierda, pero la izquierda también, desgraciadamente, y en los gobiernos, y lo saben en Grecia, se tienen que acatar las órdenes de los grandes, en este caso de la Troika. Es decir, tienes que implementar reformas. Lo que pasó aquí, cuando México se adhiere y hace sus alianzas con el Fondo Monetario Internacional, dice, sí, pero hay que privatizar, o hay que hacer estas reformas, que fue lo que pasó con la de la Madrid en su momento. Y lo siguió Salinas, y Cedillo, y todos los presidentes que hemos tenido desde la Madrid hasta la fecha. Y ahora, pues, la cuestión es que, pues, aunque no quiera el de la izquierda, el señor Tsipras, va a tener que doblar la manita y va a tener que adoptar reformas o políticas neoliberales. Chomsky, que es un politólogo tiene buenos textos, estadounidense, filósofo, decía, o dice hoy en la jornada, que más que nada es una lucha de clases entre los pobres, entre el proletariado y la burguesía, por así llamarlo. Y se ha dado, no más en diversas escalas, pero se da. Ahorita el hecho es que una sociedad griega pues está en el incertidumbre que puede pasar. Un gobierno griego que no sabe qué hacer. Y una troika, un Fondo Monetario Internacional, un Banco Central Europeo y toda la Unión Europea que están presionando a un gobierno, o a un gobierno de un país, para que adopte las medidas que ellos quieren, ¿no? A su conveniencia, evidentemente, sí. Y que pague la deuda. Hay que recordar que quien está presionando esto es Alemania. Pero Alemania también no se salva porque también tiene sus deudas en el pasado. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial quedó endeudadísimo. Pero eso ya tiene años. No, pero es que hay que... es la principal potencia económica en Europa. Pero hay que recordar, o sea, es que, por ejemplo, si tú en algún momento tú me debieras, espérame, si en algún momento José Manuel, te debes a José Manuel, hagamos de cuenta que en el 2011, tú le debes 500 pesos, ¿no? Y tú no tienes ni para comer. Y dices, no, pues no es gacho, ¿no? Y José Manuel y su padre dice, bueno, hay que ser buena onda, ¿no? Y te dan plazas y te reducen la deuda porque eres panda, porque eres listo y acá. Pero en el 2015 haces burra de media y me pides dinero prestado a mí. Y me debes, no sé, 300 pesos. No, yo te debo dinero. Haz de cuenta que te pido dinero para, no sé, comprar X cosa, para comprar lo que sea, y te debo 400 pesos, ¿no? Y tú dices, no, me tienes que pagar, o tienes que adoptar, o tienes que hacer o firmar un pagaré o algo así, pero me tienes que pagar a como lugar. Yo te digo, espérate, cabrón, o sea, mi situación, ¿no? Estoy endeudado, tengo estos pesos, ¿no? Y tú dices, no, tú me tienes que pagar como de lugar. Y estás ahí chingue, ¿no? Y él que está haciendo ese pacto, ¿no? Y los demás también. O sea, es la cuestión que digo. Sí, Angela Merkel en ese momento pues, está en sus luces. A lo mejor sí, y era niña. Uno no sabe cuántos años tiene la señora. Pero vaya, si vemos en esto y tú que eres muy bueno en la historia, señor Cuellar, pues te das cuenta que Alemania también tuvo sus deudas. Las tuvo. Ya al momento ya no tiene nada de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sabes, pero vaya, que duró muchos años la deuda, sí. Duró evidentemente bastante, décadas. Sí. Décadas duró. Un chingo. Que sí las terminó de pagar, sí. Es como México, también México se ha endeudado pero buen en la historia pasada, y también por lo menos ya las principales deudas que tenía México desde que inició, esas ya están bien pagaditas. Ya tienen años de que se pagaron. Y hubo deudas todavía del siglo XIX que hasta el siglo pasado, hasta finales del siglo pasado, mediados, se terminaron de pagar. Acuérdate que cuando fue lo del Tratado de Versalles, sí, el Tratado de Versalles, se lo obligó, ¿qué me vas a pagar, no? Que no es algo así como ahorita, pero se le está diciendo, me tienes que pagar por todo lo que pasó en estos días. Tanto en la primera como en la segunda que hubo
de Sí, Bonn. el tratado de Pero Versalles, vaya, la primera. Pero vaya, hubo, Término. creo que fue la conferencia del 53, hubo una conferencia después, ¿no? Cuando dijeron que De Ginebra. creo que sí, no me acuerdo, tú debes saber. Hubo una conferencia, hubo algo, una reunión, y dijeron, bueno, Alemania te has portado bien, te entendemos, tuviste un Hitler que se quiso pasar de lanza, está bien, no hay bronca, te la perdonamos. Pero aquí yo a lo que voy, eso es la memoria histórica, y que diga Alemania, a ver, nosotros no hemos sido potencia toda la vida, nos han chingado, y pasó, lo mismo que pasó, nos han chingado. Bueno, Grecia, ese es un niño que apenas ahí va, y que esto y el otro, o sea, ahí va, vamos a darle chance que nos pague, ¿no? Pero así de presionar, que se le olvida a Alemania, que también tuvo su deuda. Y eso, también la pasaba, que es como los panistas, que se les olvida que también chingaron el país, y ahora que está pendiente dicen que también chingó el país, que lo hace. Pero desgraciadamente no tienen la congruencia de callarse el hocico y decir, bueno, nosotros están chingando, ¿verdad? ¿Para qué hablamos? Es algo, es algo que es como una similitud que está pasando con Alemania y con Grecia. Con Alemania y Grecia y con el PAN, que aquí pongo como ejemplo, ¿no? Pero digo, es un hecho que desgraciadamente los únicos afectados es la sociedad. Así es. Gris. No. ¿Vamos a agregar? No. ¿No? Bueno.